Queridos alumnos, muy buenas noches. Bueno, buenos días o buenas tardes para los que lo vean de acuerdo al momento en que tengan tiempo. Para mí es un gusto poder hacer este primer PTP acerca del curso que estamos llevando sobre el tema de educación cristiana, específicamente sobre el tema de la ley del maestro. Así que vamos a pasar a compartir el texto. Muy bien. Bien, vamos a comenzar viendo la ley del maestro. ¿Qué significa esta ley? De repente algunos de nosotros ya tenemos alguna pauta, alguna idea, pero vamos a tratar de qué significa esta ley para nosotros como docentes, y no solamente como docentes de la palabra de Dios, sino también como docentes, en el caso de Fiorella, de Milagros, que son docentes de instituciones educativas, ¿no? Cómo esta ley puede aplicarse también a ellas en el contexto que les ha tocado vivir ahora por la pandemia. Hay una frase de Milton Gregory que dice lo siguiente: el maestro debe de conocer lo que va a enseñar. ¿Por qué? Porque el conocimiento imperfecto se va a reflejar necesariamente en una enseñanza imperfecta. En otras palabras, si no sabes lo que vas a enseñar, si no conoces lo que vas a enseñar, esa enseñanza que vas a dar a tu alumno va a ser una enseñanza imperfecta. Incluso puede ser una enseñanza errada. Entonces es muy importante esta ley. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Acá hay un texto que dice: si deja de crecer hoy, dejará de enseñar mañana. ¿Qué significa esto? Lo que veíamos hace un momento. Es casi lo mismo, pero en otras palabras. La docencia, en cualquier nivel, para que seamos maestros excelentes, tenemos que estar en un constante aprendizaje. El docente nunca deja de aprender. Si ustedes han leído su material, por ejemplo, Howard Hendricks nos cuenta que cuando él estaba en la universidad tenía un maestro que tanto a las 5 de la mañana o 6 de la mañana que pasaba por su casa, y en la noche cuando estaba regresando Howard Hendricks a su casa y pasaba por la casa del maestro, ¿cómo veía a su maestro? Lo veía estudiando sus libros en su escritorio. Y esa es la vida del maestro. El maestro no puede considerar que ya sé todo y no necesito aprender más. No, nosotros tenemos que estar en un constante aprendizaje. Entonces, ¿qué no es la ley del maestro? Lo que no es. Un maestro no va a llegar a ser grande por su personalidad. Yo puedo tener una personalidad carismática, pero va a llegar un momento que esa personalidad carismática, al ser vacía de conocimientos, va a cansar y el alumno se va a dar cuenta. Hay maestros que tienen una muy buena metodología de trabajo, pero al no tener una base detrás, de igual manera esa metodología se cae en lo que nosotros conocemos como chamullo. ¿Sí? ¿Qué es la ley del maestro entonces? ¿Qué podría significar para nosotros? Vamos a comenzar con este enunciado: que no se puede comunicar desde un vaso vacío. Seguimos dando diferentes conceptos acerca de lo que es estar preparado constantemente. Hay que prepararnos regularmente para que nosotros podamos enseñar de la manera más apta a nuestros alumnos. ¿Ok? Sigamos. Muy bien, vamos a ver 3 aspectos ahora acerca de esta ley del maestro. La primera: la ley del maestro es una filosofía. Segundo, es una actitud. Y tercero, es una relación. Estos 3 aspectos nos van a permitir interpretar lo que es la ley del maestro. ¿Vale? Vamos con la primera. Se nos dice que la ley del maestro es una filosofía. ¿Qué entendemos por filosofía? Filosofía literalmente significa amor por la sabiduría. Eso significa literalmente. Un concepto más amplio podríamos decir entonces que la filosofía, el filósofo, es aquella persona que ama ¿qué?
ama aprender. Y cuando decimos nosotros, como maestros, para nosotros nuestra vida, ¿qué debe ser entonces? Un amor por el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Debemos estar en un constante aprendizaje, pero no por imposición. No porque tengo que aprender, bueno, porque mañana pues tengo una clase y tengo que aprender, pues ¿a qué me queda? No, no por imposición ni por resignación, sino porque hacer una filosofía de vida, amamos aprender, amamos conocer. Y créanme nosotros, si nosotros amamos aprender y conocer, nuestros alumnos van a ver eso reflejado en nosotros y ellos también van a comenzar a amar aprender. No lo van a sentir como una carga. No lo van a sentir como una carga, sino lo van a sentir como una delicia. Los antiguos filósofos, los griegos, se dice que los maestros griegos estaban 3, 4, 5 horas con sus discípulos debajo de los árboles, ahí respondiendo preguntas. ¿Y por qué invertían tanto tiempo? Porque amaban aprender. Nosotros como maestros tenemos que amar aprender. Segundo, es un estilo de vida. Eso se va a reflejar en que siempre vamos a estar como estudiantes, siempre vamos a estar aprendiendo. Y la palabra nos dice, ¿no? En 2 de Pedro 3:18, que tenemos que crecer en gracia y en conocimiento. Acá estamos hablando de un sinónimo de conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que crecer en esos dos aspectos en nuestro amor por el conocimiento? Porque si nosotros solamente amamos crecer en conocimiento y siempre queremos tener más conocimiento en nuestra mente, eso puede ser peligroso. ¿En qué sentido? En que nos podemos volver orgullosos, soberbios. El conocimiento sin gracia vuelve soberbio. Por eso es elemental que el creyente, el maestro, conforme va conociendo las verdades de Dios, tanto bíblicas como seculares, vaya creciendo en gracia. ¿Qué significa? Entender que si todas estas cosas le están siendo reveladas es por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Dios en su gracia está permitiendo que conozcas estas cosas. Entonces la gracia te va a hacer humilde y vas a poder aplicar correctamente este principio de la ley del maestro. Sigamos. Muy bien. El siguiente aspecto nos dice que para poder interpretar correctamente el tema de la ley del maestro es que es una actitud. ¿Qué significa esto? ¿No? Hay una diferencia entre actitud y aptitud. Actitud, ¿qué vendría a ser? La actitud está relacionada con el... ¿Con qué? Con el carácter de la persona. Y la aptitud está relacionada con las capacidades que tiene una persona. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que es una actitud, es la forma como asumimos esta carrera de aprendizaje. ¿Tiene que ver con qué? Con el inconformismo. Nosotros no podemos conformarnos y decir, yo ya lo sé eso. No, no podemos hacer eso. Muchos docentes hacen eso. No, eso ya lo sé. Nosotros siempre tenemos que acercarnos con una actitud de humildad. Como decíamos en el anterior punto, como estudiantes. Dispuestos a ser enseñados. ¿Qué más? La actitud nos ayuda a visualizar el futuro, hacia dónde queremos llegar. Nosotros estamos pasando ahorita por una circunstancia bastante compleja en este momento. No sabemos siquiera cuándo nos vamos a volver a encontrar físicamente. Pero tenemos que visualizar hacia dónde queremos llegar. ¿Cómo es que toda esta situación Dios la está utilizando para su gloria? Nosotros tenemos que visualizar eso. Filipenses 3:14 nos enseña justamente eso, ¿no? Que nosotros tenemos que aprender a ver lo que ha sucedido en el pasado, a ver lo que ha sucedido en el pasado, las cosas que están sucediendo en el presente y lo que va a venir en el futuro. La actitud justamente nos va a ayudar a eso, a tener una visualización de hacia dónde estamos yendo, hacia dónde vamos a llegar. ¿Ok? Y el tercer punto, que es importante para interpretar esta ley del maestro, es que
la ley del maestro es una relación entre ¿qué? Entre el mensaje y el método, o el mensaje versus el método. ¿Cuál dicen ustedes? De repente algunos dirán el mensaje versus el método. Yo les digo que es el mensaje y el método. ¿Por qué no el mensaje versus el método? Porque esto más bien es un punto muy común. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, si no tenemos una buena metodología de comunicación, el mensaje que tenemos probablemente no se va a entender. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos poniendo en contra el mensaje y el método. Están chocando. Entonces no podemos nosotros caer en este dualismo. Tenemos que nosotros tener una armonía entre el mensaje que tenemos que comunicar y el método que vamos a emplear. Ahora, en el método entramos nosotros como personas. Cuando tú enseñas algo y tu forma de vestir, tu forma de hablar, etcétera, está en contra de ese mensaje, hay un ruido. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que vas a hablar sobre el tema, el valor de la misericordia. Y no puedes hablar de la misericordia. La misericordia es esto, con una seriedad. No, porque tú en tu rostro, en tu cuerpo tiene que hablar sobre eso. Tiene que haber una congruencia entre el mensaje y el método. Y nosotros como método también utilizamos la comunicación corporal, la comunicación por actos. ¿Ok? Entonces eso tiene que ver en cuanto a la relación. Muy bien. ¿Cómo vamos a implementar la ley del maestro en nuestras vidas? Muy sencillo. Primero, tenemos que tener un plan de lectura y estudio en nuestras vidas. No porque tengamos que hacer una tarea. No. Esto tiene que ser parte de nuestro desarrollo. Algo continuo. Segundo, tenemos que conocer a las personas a las que les enseñamos. Si no conocemos a quienes enseñamos, nuestras enseñanzas van a ser vacías. Vamos a enseñar en un saco vacío. Y esto se aplica no solamente a los que enseñamos la palabra de Dios, se aplica a todos. Si tú conoces a tus alumnos, vas a saber de qué manera puedes llegar a ellos. Si no los conoces, no. Vas a hacer una enseñanza generalizada. Esto te permite dar una enseñanza más al punto. Y tercero, tenemos que entrar en una evaluación constante, en una evaluación intensiva, en una evaluación que no nos engañe. Tenemos que evaluar lo que estamos haciendo, si está bien o no está bien. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son nuestras fortalezas, para de esa manera poder cambiar o fortalecer todo lo que Dios está haciendo por medio de nosotros. Entonces, chicos, ya para ir terminando con esta lección, cada uno como tarea va a ser implementar un plan de lectura y estudio del libro que ustedes quieran. Puede ser un libro de tema teológico, bíblico, puede ser un libro secular, literatura, lo que ustedes quieran. Segundo, tienen que anotar algunas personas, de repente los que ya están enseñando, personas a las que ustedes de qué manera conocen a sus alumnos, un pequeño diario de cómo conocen, y sobre todo una evaluación de sus vidas. ¿Te conoces? ¿Cuáles son los puntos fuertes de tu vida y cuáles son tus debilidades? ¿Y qué vas a hacer para fortalecer esos puntos fuertes? ¿Y qué vas a hacer para superar las debilidades? ¿Sí? En eso consiste la tarea de esta primera ley, para implementar esta ley para que no quede simplemente en algo en el aire. ¿Ok? Hermanos, que Dios los bendiga muchísimo. Espero que haya quedado un poco más claro. Lean obviamente su material para responder las preguntas del libro y puedan tener un marco más amplio de todo esto. Que el Señor les bendiga muchísimo. Es un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.